Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Rey, gracias, Rey, por este día, Rey, de Shabbat, porque nos dejaste reunirnos otra vez aquí, Rey. Te pedimos, Rey, por estas familias que están poniendo de su empeño para podernos enseñar de tu palabra, Rey. Te pedimos por la paz de tu pueblo Israel, Rey, porque sabemos en qué situación está pasando, pero te pedimos que la paz vuelva a ese pueblo tuyo, Rey, porque dijiste en tu palabra que hay que pedir por Jerusalén. Gracias, Rey, por este día, Rey, porque vamos a aprender más de tu palabra, Rey, que este conocimiento se nos quede para futuras generaciones, Rey, y que lo pongamos en práctica, Rey. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén, amén, y amén. Amén. Vamos contigo, Fer. Amén. Gracias, Ari. Gracias, Peter. Pues han pasado muchas semanas ya desde que cortamos la serie de las 66 piezas y por fin hoy vamos a retomar, así que qué emoción. Bueno, al menos para mí, no sé a los demás. Pues es una serie emocionante porque es la oportunidad de conocer así de manera no tan vaga, porque ya dimos una vuelta por todos los libros, un poquito más de detalles, pero seguir conociendo como un poquito más a profundidad la palabra de Dios. Así que, pues por eso es emocionante. En cada libro descubrimos cosas, anécdotas y un poco de historia de lo que sucedió. Y sobre todo lo que nos sirve es conocer de manera práctica qué podemos hacer, o sea, qué podemos aprender del pasado para aplicarlo en el presente y mejorar nuestro futuro. Así que por eso es para mí un poco emocionante esto. Y bueno, sin más introducción, vamos a pasar aquí a... ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Estoy ya compartiendo. Ya se ve, amigo, se ve bien. Súper. Ok, nada más voy a acomodar acá la pantallita. Ahí está. Bueno, Instituto Virtual Descubre la Biblia.org, que no se les olvide que en esa página es donde pueden encontrar este material y más material. En este instituto es donde nos estamos basando para llevar a cabo todas estas clases. Y como les decía, estamos en la serie de las 66 piezas. ¿Alguien se acuerda qué número de pieza o qué libro nos toca después de 3 semanas? Creo que sí, 3 semanas. Nos tocaba Primera de Reyes, creo. Primera de Reyes. ¿Y qué número de pieza sería? 11. La 11, muy bien. Los que tienen ahí sus notas ya rápidamente sacaron. Primera de Reyes, inicialmente preparé esta clase para el sábado pasado, porque el sábado pasado lo íbamos a hacer, pero lo que pasó fue que me empecé a preparar en la semana y según yo, como hubo todo este receso, ya, y bueno, se cruzaron las festividades, entonces tuvimos las clases especiales y demás, me preparé para Segunda de Reyes y luego ya cuando me iba a sentar a armar la presentación dije, caray, sigue Primera de Reyes, entonces tuve que volver a echarme todo el estudio de Primera de Reyes, pero sin duda es enriquecedor cualquier conocimiento, así que no puedo decir que fue tiempo perdido, sino fue tiempo bien invertido. Y aquí está, para que no les pase lo mismo, no se confundan ahí en su título de sus notas. Esta es Primera de Reyes, pieza 11 de 66, 14 de octubre de 2023, que pasará a la historia como uno de los eclipses anulares que hubo. Ahí sí Celina nos avisa de repente que ya está el eclipse. Aquí se ve muy soleado, la verdad, no alcanzo a ver que se esté oscureciendo. Se supone que por aquí, por Quintana Roo, por donde yo estoy, va a estar entre el 80 y el 90%, y se supone que a las 11:28 por ahí es cuando iba a ser el eclipse, entonces estamos a unos minutos de que suceda. Pero bueno, esta no es una clase de astronomía, así que
vamos a pasar directo a el contenido de la clase. Y recordemos que este es el texto que hemos estado viendo como texto emblemático de esta serie, que son las 66 piezas. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y especialmente el libro que vamos a ver hoy tiene fundamento de por qué Isaías dijo esto y luego Pedro lo repitió. Muy probablemente se basó en los relatos de este libro de Primera de Reyes, porque hoy vamos a ver cómo la gloria del hombre es como la flor y es tan efímera y puede ser esplendorosa en un momento, pero después pues se muere, o sea, toda la carne se muere, todo tiende al desorden, a terminar, pero lo único que ha permanecido a lo largo de todos estos años, y es impactante si lo piensan, más de 5,000 años ha sobrevivido digo, hablando de la Torah escrita, bueno, la Torah escrita tiene un poquito más de 4,000 años, pero en general la palabra de Dios que dice que es eterna y permanece para siempre, pero en nuestra historia de la humanidad es impresionante ver cómo a través de culturas y de civilizaciones y de conquistas de imperios y de gente que existe solamente, cuyo fin es solamente erradicar al pueblo de Israel de la tierra y eliminar todas sus prácticas de búsqueda de Dios. Es impresionante cómo la palabra de Dios se mantiene. Y nosotros somos testigos de que no solamente es un conocimiento ahí que ha sobrevivido y que sobrenaturalmente se ha preservado, sino que tiene aplicación en nuestra vida, tiene aplicación práctica en nuestra vida y vemos cómo nuestra vida se transforma. No sé si ustedes son testigos, pero al menos yo puedo decir que soy testigo de la transformación que viene por vivir nuestra vida de manera diferente basándonos en la palabra del Señor. Así que la manera más sabia de vivir, de acuerdo con este texto, es basándonos en la palabra del Señor, o sea, basando nuestra vida en la palabra del Señor, porque por más que tengamos logros, por más que tengamos eh, títulos o conocimiento, todo eso se va a secar, todo eso se va a quedar en este contenedor que tenemos en la cabeza, en este cerebro, y pues eventualmente nadie va a poder accesar a él para sacar la información que ahí estaba, pero si nos basamos en la palabra de Dios, pues eso sí va a trascender y eso sí va a pasar de generación en generación. Así que después de este texto vamos a ir a un breve repaso y sobre todo hoy que hemos pasado algunas semanas sin esta clase, pues nos va a servir el repaso. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que llevamos hasta ahora en las piezas anteriores? Sin irnos hasta atrás, hasta Génesis, pero en Egipto, en Éxodo, perdón, vimos que el pueblo sale de Egipto ya como nación y después de salir de Egipto, Dios los lleva al Sinaí para hacer un pacto con ellos. Dios les hace saber que ellos son un pueblo especial, que Dios los ha elegido personalmente a ellos para hacer un pacto con ellos, para que a través de ellos se entregue la instrucción, o sea, cómo debería de comportarse la humanidad, y lo hace a través de Israel y lo entrega a manera de pacto. Dios los lleva a una tierra que desde ahí van a empezar a comportarse ellos primero como seres humanos ejemplares y después de ahí se va a empezar a extender. Pero bueno, para que puedan hacerlo libremente, los saca de Egipto de ser esclavos y los lleva a su propia tierra para empezar a hacer esta labor de expandir el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de
sabiduría, ¿no? Un conocimiento celestial, una alianza con Dios. Y la entrada a la tierra prometida vemos que depende totalmente de la obediencia a Dios. Si se acuerdan que vimos en el libro de Josué, cómo Dios los va llevando a diferentes situaciones en donde van conquistando la tierra y todo basado en la obediencia, por más ilógica a veces que parecían las tácticas de conquista, empezando con la primera, donde conquistan a Jericó, pero todo se basa en la obediencia. O sea, no importa lo que Dios te pida, si obedeces, Él va a cumplir lo que te está diciendo que se va a hacer. Y no todo resulta bien porque de repente sucede algo y esa obediencia se corta y vemos en el libro de Jueces que Israel falla al pacto, ¿no? Entonces vemos esa tendencia que Israel le va bien y como a todos nos... ¿Soy yo o Fer se trabó? Justo mandé en el chat si Se solo había trabó, yo sido yo. creo, ¿eh? No, sí se congeló. Es Fer, ok. Vale, entonces déjenme le mando un mensajito de que se cortó. A ver, déjenme le mando. Amiguísimo Algunos Fer. teams dicen que no se congeló. Ah, se desconectó directo. A ver, déjenme le mando un mensaje. Amigo, te fuiste. Ah, miren, ya está regresando Fer. Hola Sí, Fer. hola, qué raro, se me fue el internet, no sé qué pasó. ¿Gustas que comparta tu presentación para ayudarte un poquito en ancho de banda o crees que fue otra cosa? No tengo idea qué fue, según yo mi ancho de banda está bien, pero sí sería a lo mejor buena ayuda. Con gusto lo comparto, amigo, enseguida. Gracias. No se ve tu cámara, Fer. Sí, ya vi también que me puse azul. Ahorita, Yo aquí estoy chueco. ahorita a ver si lo arreglamos. A ver, déjenme lo pongo. Nada más que cargue tu presentación, Fer, y ya la empiezo a compartir. Súper. No sé en qué punto me fui porque de pronto me trabé y no sé si ya llevaba tiempo sin escucharme. Yo creo que te habrás perdido unos 20 segunditos cuando se dejó de compartir la presentación. A ver, nada más déjame le doy otra vez. Cuando Fer se trabó, yo pensé que era mi internet, pero no. ¿La comparto así en PDF, Fer? ¿Hay tema? No, no creo que haya problema. Porque ya ves que en PDF pues se muestra el slide completo. Ajá, pero bueno, mira, voy a intentar. Ah, sí se ve bien. Pensé que se iba a ver así como. Ok, porque dices que se va a ver toda la información al mismo tiempo. Exacto, sí, porque pues tú le pusiste ahí la transición, ¿no? Se va a ver completo. Ujú. Como tú gustes, ¿eh? Igual si quieres ahorita me la puedes pasar de otra forma. Ah, caray. No me deja, no me Pues deja. mira, déjame compartir, así lo intento y así vuelve a pasar. Órale, va, súper. Ya Si te la quieres, paso. igual entonces también por si las flies, ahí échala por PPT. Sí. Entonces vamos a. Todavía no voy Entonces, a compartir la presentación para mandarla así por PPT y ya. Solo por si las flies. y Fer, Ok. ¿cuándo suben las clases que faltan? Sí, ¿cuándo la suben? Ya no lo subirán, chicos. No, no es cierto. ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Porque mi papá quiere estudiar conmigo esas clases porque dice que están buenas. Mi mamá también conmigo. Lo que Pues, pasa es que ya no las podemos subir porque tenemos un grupo privado donde cobramos una membresía y ya ahí pueden acceder. Ah, no es cierto. La culpa es 100% mía, chicos, porque hace un tiempo perdí el acceso a la cuenta de YouTube, entonces tengo las grabaciones, pero no las he subido.
¿Me me puedes mandar las grabaciones a mí, Peter, please? Y a mí también, por favor. Vemos. Si quieren, a lo mejor les mando las suyas, pero las demás tengo que Ándale, checar porque están muy ándale, pequeñas. ándale, Son videos de 2 ándale, horas. ándale. La Me otra vez parece nos bien. habías dicho que tú y Luis no habían subido a las clases. Entonces no sería 100% tu culpa, sino también de Luis, porque él tiene también algunas grabaciones. Créanme que es sobre todo mía, no se preocupen. Ya me ando ahí también quemando. No, amigo, yo te defiendo, amigo, tú y yo, Gracias, gracias. punto. A ver, Mándame la mía, Peter, porfa, mamá la A mí quiere ver. también. listo, Fer, sí se ve tu pantalla y ya también tengo tu presentación en caso de que, no sé, de que tengamos temas de conexión, ¿va? Perfecto. Listo. Ok, entonces, dice que tu mamá, dice Celina que su mamá preguntó cuánto cuesta estar en ese grupo. No es cierto, no es cierto. Sí. No hay Nosotros nunca les grupo. vamos a cobrar, chicos, ¿eh? Si alguien les dice Va que cayendo el también. profe Fer, Peter, Rachel o Luis les manda la colegiatura, no es cierto. Nos dicen quién les dijo eso, ¿va? Bueno, pues vamos a continuar. Aquí a grandes rasgos ahí está. Israel no cumple, falla el pacto porque desobedece y así que pues nos quedamos en que, bueno, creo que todavía más adelante tengo un poquito más de resumen. Bueno, lo que vamos a ver aquí en Primera de Reyes es la continuación del relato de Primera y Segunda de Samuel. En Primera y Segunda de Samuel vimos la narración de cuando termina la época de jueces y Israel pide un rey porque quiere ser como las demás naciones. Dios les da un rey, que es el rey Saúl. El rey Saúl no obedece, o sea, sigue este patrón de desobediencia de los israelitas rebeldes y Dios lo desecha y pone a otro rey de acuerdo a su corazón, que es el rey David. El rey David se mantiene y le demuestra a Dios que quiere ser obediente, que quiere hacer las cosas bien, que quiere tener al pueblo en unidad. En general, como haciendo el balance de las cosas, el rey David hace las cosas bien, pretende seguir obedeciendo a Dios. Ahorita vamos a conocer una faceta del rey David que a lo mejor no conocían, pero en general todo va bien. Primera y segunda de Samuel es ese relato de la transición de los reyes de los jueces a los reyes y luego todo el reinado de Saúl y del rey David. Vemos que David reina sobre las 12 tribus en Segunda de Samuel y en Segunda de Samuel 7, ya así más de manera más específica, Dios le promete al rey David afirmar su reino para siempre porque David le externa su deseo a Dios de construirle una casa en donde, o sea, un templo en donde pueda estar el arca del pacto y en donde pueda habitar su presencia no en un tabernáculo temporal, sino ya en una construcción, porque dijo, yo habito en un palacio, así en un castillo hermoso, y tú estás ahí en una tiendita de campaña. Y pues a Dios le pareció lindo el gesto y le dijo, bueno, tú deseaste un bien para mí, o sea, tú buscas expandir este reino, así que lo que voy a hacer es, te voy a hacer un pacto contigo de que tu descendencia va a ser la que reine para siempre. Y esto fue importante porque en ese tiempo, y vamos a verlo hoy justamente en el libro de Primera de Reyes, cómo el poder se pasaba no necesariamente de un padre a un hijo, o sea, no necesariamente iba así la dinastía, sino que de repente pues alguien decía, no, pues ahora yo quiero ser rey, me rebelo, o sea, siempre va a haber esa lucha de poder, pero Dios le promete a David que a pesar de que haya todas esas cuestiones, pues Dios le va a conservar el poder y que eventualmente el reinado de la tierra, ya en el reino de paz prometido,
va a ser a través de su descendencia y que bueno, se cumple a través de Yeshua porque él es descendiente de David. Ya metiéndonos un poquito más al libro de Primera de Reyes y como descripción general de qué trata este libro de Primera de Reyes, se nos presenta un listado de descendientes que no cumplieron la profecía. ¿Cuál profecía? Pues de la que acabamos de hablar, la profecía de que Dios le da a David, de que sus descendientes van a ser los que siempre van a tener el poder. Pero los descendientes, por otra parte, y bueno, también cabe remarcar que Dios le dijo que si sus descendientes se permanecían obedientes, entonces esto iba a suceder, ¿no? O sea, como que nunca le iba a quitar el reino y después vemos la fidelidad de Dios en donde a pesar de que fueron desobedientes, no le quita por completo y dice que por amor a su padre David, no le quita por completo el poder y también ya lo había profetizado con Judá, que nunca se había quitado el cetro en Génesis, pero aquí parece que los descendientes de David, lo que en el libro de Reyes, lo que están buscando hacer es probar a Dios, a ver si es cierto que no nos vas a quitar o sea, no directamente, pero pareciera que eso es lo que quieren lograr, a ver si es cierto que no nos vas a quitar el reinado, porque todos desobedecen, todos rompen el pacto. Dice, sino que fueron deteriorando el reino cada vez más, en lugar de unificar y de hacer crecer el reino, no solamente económicamente, no solamente en poder, sino en extensión, y no por tener territorio, sino por propagar la instrucción de Dios. En lugar de hacer eso, se dejaron contaminar por el resto de las naciones alrededor y en lugar de ellos influir a los demás, se dejaron influir y entonces ahí es donde comienza todo el deterioro y bueno, el deterioro va en aumento. ¿Cuál era el criterio para los reyes? Porque no sé si se acuerdan, en el curso básico hay una tarea en donde se nos deja estar, como entrar al libro de Primera y Segunda de Reyes, a estos dos libros, para saber cuántos reyes fueron buenos y cuántos reyes fueron malos. ¿Alguien se acuerda el número de reyes buenos y reyes malos? Yo no me acuerdo, pero sí lo mencionaste en curso básico. Sí, exacto, se mencionó en el curso básico. Bueno, no importa, por eso es repetir, repetir, repetir. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ¿cuál era el criterio para determinar cuáles eran reyes buenos y cuáles eran reyes malos? De hecho, cuando veamos los relatos, no creo que nos vayamos a meter específicamente a los relatos de los reyes, eso lo pueden leer ustedes, pero una tras otra vez, cuando menciona un rey, cuánto tiempo reinó, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es ese criterio para determinar qué es lo malo o anduvo bien? Ari, ¿tú quieres decir algo? Pues yo me acuerdo que habías mencionado, no sé, no me acuerdo muy bien, que dijiste que tenían que hacer una copia de la Torah, algo así mencionaste, ¿no? Ok, sí, específicamente cumplir los mandamientos, ¿verdad? Pero lo vamos a resumir aquí en tres criterios generales para saber cuáles eran los reyes buenos y los malos. El primer criterio es adorar solo al Dios de Israel, o sea, no tener ningún otro Dios. Y bueno, ese es el primer mandamiento, ¿no? Yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, primer mandamiento, solamente tener un Dios. Este es el criterio que tenemos también para los reyes. Si solamente se enfocaban en adorar a Dios o hacían caso a los demás reyes de las otras, dioses de las otras naciones, perdón. Número dos, su reino se enfocaba en eliminar la idolatría, porque como vimos, teniendo la influencia de otras naciones cerca y haciendo, bueno, tenían que negociar, tenían que hacer, sin duda tenían que tener contacto con otras naciones y la idea es que se eliminara la idolatría dentro del reino y bueno, por extensión podrían empezar a eliminar la idolatría en otros reinos en lugar de aceptar la idolatría. Y tercero, permanecer fiel al pacto, ya englobando todos los mandamientos, permanecer fiel al pacto es buscar obedecer
por sobre todas las cosas. No ser perfecto, o sea, no que nunca falles, sino siempre tener en mente que aunque falles, tienes la oportunidad de arrepentirte y tienes la oportunidad de regresar a querer obedecer. El hecho de decir ya no quiero obedecer, entonces eso sí sería no permanecer fiel al pacto, sería desechar el pacto que Dios hizo con nosotros. Así que aquí tenemos ya ahora sí el número de los del norte. ¿Cuántos reyes buenos hubo en el norte? Parece alentador que hubo 20, pero en realidad 20 son los malos y 0 son los buenos. O sea, no hubo ni un solo rey bueno en el reino del norte. Y bueno, para los que no se acuerden, ahorita vamos a ver esta historia en donde pues se dividen el reino en dos. O sea, David tenía a Israel las 12 tribus y estaba el reino unificado, se dividen, seguro eso todos lo recuerdan, seguro eso todos ya lo saben. Entonces, del reino del norte, 0 fueron buenos, 20 fueron malos. Jehú, por ahí van a ver el relato de Jehú también si leen el libro de Primera de Reyes, casi lo logra, casi hace, o sea, se mantiene bueno. La mayoría de su relato dice que fue bueno, que obedeció, que hizo cosas que Dios le pidió, pero dice que al final se pervertió y que siguió el camino de su padre y se hizo malo. Entonces, casi. Y del sur, 8 malos y 12, perdón, 8 buenos y 12 malos. Entonces, el sur se mantuvo un poquito, pero igual la mayoría fueron malos. Y en el libro de Primera de Reyes no aparece por primera vez, porque Samuel ya había ya había servido como profeta, pero a partir del libro de Primera de Reyes ya no hay un momento en el Antiguo Testamento en donde no aparezca este rol de profeta que es súper importante. ¿Por qué es súper importante el rol de profeta? Bueno, porque como vimos, los reyes eran malos, ¿sí? Entonces, al ser malos, significa que no cumplieron con estos criterios para ser buenos y los profetas eran los encargados, eran la voz de Dios para anunciarle a los reyes y a todo el pueblo que tenían que cumplir con estos criterios. ¿Para qué? Pues para que tuvieran la bendición de Dios, como decía Deuteronomio. Así que los profetas hablaban solo de parte del Dios de Israel y esto lo vemos que no tienen, los profetas eran tan celosos de Dios y eran hombres de Dios que no hablaban en voz de o por medio de otros dioses, o sea, solo se enfocaban en hablar la voluntad de Dios, del Dios de Israel. Así que esto es como un poquito para, el rol del profeta viene a contraatacar la falta al criterio de los reyes. Entonces, primero hablaban solo de parte del Dios de Israel, cumpliendo con que solo adoraban al Dios de Israel. Después señalaban la idolatría y la injusticia. Esto era vez tras vez lo que tenían que decirle los profetas a los reyes, que estaban permitiendo que entrara la idolatría al reino y que tenían que eliminarla. Y tercero, actuaban como guardianes del pacto, porque ellos mismos cumplían con los mandamientos y ellos mismos exhortaban a todos los demás a cumplir con los mandamientos y su vida estaba totalmente apegada a la obediencia de los mandamientos. Déjenme, en lo que si quieren apuntar aquí, déjenme ver que veo que tengo 18 comentarios, 18 comentarios en el chat. Si quieres te aclaro un poquito, son de entre series, Ok. también de dudas de ponme la presentación y así, no worry. Ok, no hay nada que requiera Ujú. acción. También, Ok. bueno, Celina respondió que ella en su cuenta tiene 8 reyes buenos versus 32 malos. Porque sí habíamos dicho que eran más o menos 20 y 20. Ajá, sí, 20 y 20, y son 20 más 12, son 32 malos y los 8 buenos. Ujú, sí. Entonces, estamos muy bien. Qué bueno que sí recuerdan del curso básico. No sé si hasta aquí alguien tenga una pregunta.
Por mi parte no tengo ningún amigo. Ok. ver, Sí, Jeroboam, ¿en qué categoría estaría ubicado? ¿En los buenos o en los malos? Jeroboam. Sí, porque Roboam, digamos que él sí estaría en la categoría de los malos porque tomó muy malas decisiones en su reinado. Bueno, aparte de que duró poco tiempo. Exacto. Y Jeroboam fue el que se llevó las 10 tribus hacia él, Norte. hacia el norte. ¿Y cuántos buenos hubo en el norte? Cero. Así que entraría en la clasificación de los malos, sobre todo porque él cometió, pues sí, él fue el que, gracias a él, se determinó, Dios determinó que iba a esparcir a las 10 tribus por todas las naciones, porque él puso, si se acuerdan, puso como tenía miedo de que se le escaparan al sur y que se quedaran ahí porque tenían que ir a las festividades, dijo, ya no tienen que ir hasta allá, aquí les voy a poner un altar en Dan y otro ¿en dónde era la otra ciudad donde les tenía que poner donde les puso? ¿En Betel? En Dan ¿Betel? y en Betel. Y entonces les dijo, ya no tienen que ir al sur, ahora aquí van a ser, y les cambió las fechas y ya totalmente idolatría. Entonces él cabría en la clasificación de los malos. Eh, bueno, esta es la descripción general. Todavía no empezamos con la introducción. Apenas. Bueno, por último, ya se me olvidó decirles, aquí estaban estos 3 puntos que son que, los que tienen que restaurar el, el criterio para que seamos considerados buenos y tenían esta función de exhortar a Israel al arrepentimiento. ¿Y qué era el arrepentimiento? Simplemente el arrepentimiento era regresar, o sea, reconocer que estabas fallando en los criterios y que tenías que regresar. O sea, si el criterio era andar por el camino, el arrepentimiento era reconocer que te habías desviado y reconocer que tenías que regresar. Entonces, básicamente el arrepentimiento es el llamado a cumplir nuevamente con los criterios, a regresar al plan original de Dios. Y bueno, a manera de introducción vamos a ver el texto de Primera de Reyes 12, del 13 al 14. Si alguien quiere leerlo de ahí de la pantalla, levante su manita, o si lo quiere leer de su Biblia en alguna otra versión, adelante. A ver, Gina, si nos puedes ayudar, por favor. Vale, dice. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le había dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Muy bien, muchas gracias. Este texto es el que usamos de introducción porque, si se acuerdan, viene el pueblo a Jeroboam, a Roboam, al hijo de Salomón, ya el rey Salomón había, en un comentario dice que había implementado la esclavitud, el trabajo forzado, o sea y eso estaba prohibido. No podía el rey tener esclavos, podía tener siervos, pero trabajo forzado así con látigos, con azotes, por eso dice que mi padre os castigó con azotes, y entonces viene el pueblo, ya se va este rey y viene el pueblo con su hijo y le pide por favor, aligéranos la carga. Muchas veces lo hemos visto como que vinieron a pedirle que bajara los impuestos, pero más que los impuestos nos están azotando, estamos siendo esclavizados nuevamente, por favor, bájale y ayúdanos, ¿no? Con eso. Y entonces el rey Roboam les dice, él reconoce que no tiene la sabiduría en ese momento para contestar y dice, denme 3 días para darles una respuesta.
lo consulta con los ancianos le dicen sí, bájales la mano porque está grave la situación, y los jóvenes le dicen exactamente estas palabras, dicen, no, no seas blando, diles que tú vas a ser peor que tu papá. Y entonces a Roboam le parece buena idea y esto es lo que hace. Entonces, a manera de introducción y para resumir el libro de Reyes, les puse este texto porque ustedes están en una etapa que es cercana a la edad de Roboam. No, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero era joven y entonces él va y consulta y al final lo que hace es seguir el consejo de los jóvenes, de los inexpertos. Así que cuando ustedes estén en una situación difícil, por eso quise usarla como introducción, porque va ligada a, como el texto más cercano a ustedes. Tendrían que considerar ustedes escuchar consejos de ancianos, o no, no necesariamente ancianos de la vejez. Acuérdense que en Proverbios vimos que la sabiduría no está ligada 100% a la edad, sino ancianos, personas que conozcan la escritura y que busquen eh, dar consejos basados en la escritura. Entonces, cuando ustedes pidan un consejo, asegúrense de que está fundamentado en la palabra de Dios, porque alguien que les dé un consejo, si está fundamentado en la palabra de Dios, ustedes pueden ir a comprobar que así es y pueden también como analizar la situación, ¿no? Si alguien les da un consejo, van y lo consultan con la Biblia y dicen, ah, pues sí tiene sentido, yo no lo sabía antes, pero así lo puedo aplicar, qué bueno. Y los jóvenes pues eran personas que no sabían, eran personas que les faltaba criterio basado en la palabra, así que pues le dieron este consejo y ya él decidió tomarlo. Entonces la lección aquí es, hagan caso del consejo basado en la palabra. El autor del libro es desconocido, sin embargo se cree que pudo haber sido Esdras cuando conjuntó los libros que existían hasta su época, o la otra opción es que fue Jeremías. Y la fecha pues depende de quién haya sido. Si fue Esdras, tuvo que haber sido entre el 970 y el 850 antes de Cristo. El periodo en donde sucedió esto, ¿alguien se acuerda más o menos en qué año reinó David o Salomón de lo que vimos en el curso básico? Si no se acuerdan, les refresco la memoria. Eso sucedió alrededor del 1010 antes de Cristo. 1010, Luis. Muy bien, gracias, Luis. Alrededor del 1010, el reino se dividió en el 900 ¿qué? Venga, chicos, ese curso básico. A ver, Ale y Melanie. 930 antes de Cristo. Yay. 930, ok. Entonces, aquí debería de ser 930, entonces, porque estos relatos son del 930, entonces, pero más o menos pudo haber acontecido entre el 970 y 850, porque vimos que desde el 1010 ya existía el rey Salomón. Entonces, más o menos las fechas deberían de ser así. Si fue Esdras, si fue Jeremías, fue después del exilio a Babilonia y tuvo que haber sido entre el 586 y el 530. Yo me inclino más a pensar que como son relatos tan específicos de la genealogía de los reyes que siguieron y qué acciones cometió cada uno, me inclino más a pensar que se escribieron cerca de los acontecimientos y probablemente Esdras lo pudo haber conjuntado ya las diferentes cronologías o los libros que tenían los reyes de su reinado, ya tenían cronistas que iban relatando como las aventuras, por así decirlo, las vivencias día con día de los reyes, y como que de ahí pudo haber juntado todos los relatos y ya hacer un resumen como de qué pasó, qué sucedió aquí, qué fue lo que vivió el rey y el reino en ese entonces. Pero bueno, más allá de cuándo se escribió, quién lo escribió, lo importante aquí es el contenido. De hecho, el libro de Primera de Reyes es uno de los libros
o sea, tiene uno de los sucesos más olvidados, más ignorados el día de hoy por el cristianismo, por los creyentes en general, que es justamente la ruptura del reino en dos casas. Y creo que eso es lo importante, el contenido, porque el contenido que vamos a ver aquí, pues es es crucial para entender el resto de los libros de la Biblia, incluso hasta las profecías de Apocalipsis, en donde habla que va a juntar a los dos pueblos y todos los profetas hablan de la reunificación de las dos casas, como ya hemos visto, y aquí es donde surge todo esto. Vamos, después de la introducción, a la estructura general. Son 3 secciones, del capítulo 1 al 2:11. Tenemos los últimos días del rey David, ya cuando el rey David era un ancianito. Capítulos 2, del versículo 12, del capítulo 2 al capítulo 11, es el reinado de Salomón sobre el Reino Unido. No sobre Inglaterra, que conocemos ahorita, sino el Reino Unido de Israel, las 12 tribus. Y capítulos 12 al 22, la división del reino en las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, o el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá, el reino de Israel. Por ahí deben de tener su diamante con todos los nombres diferentes, los que tomaron el curso básico. A grandes rasgos, ahí está la estructura general. Si no alcanzan a apuntarlo, ahorita vamos a seguir viéndolo. Por ejemplo, sección 1, aquí está Primera de Reyes y aquí están las citas. Y que como el resumen de esta primera sección, es una sección muy cortita, es un capítulo y unos versículos más. Resumen: David ordena a Salomón con las mismas palabras que transfirieron la autoridad antes que él, Moisés, Josué y Samuel. ¿Cuáles eran esas palabras que usaron? El esfuérzate y sé valiente. Aquí David le dice esfuérzate y sé hombre, le dice a Salomón, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces David le da esas mismas palabras que fueron usadas antes como para preservar esta misión que le da el líder a su sucesor, esta misión de vivir bajo los mandamientos de Dios, de esforzarte, porque requiere esfuerzo, requiere disciplina, el esforzarte para cumplir los mandamientos, para que te vaya bien y todo. Pero el rey David aquí lo que hace es incluir términos que no se habían incluido antes. O sea, Moisés, a Josué y demás ya terminan con esfuérzate, sé valiente y cumple, ¿no? Pero luego David aquí se extiende un poquito, le mete de su cosecha y le pasa una lista de asesinatos políticos de enemigos suyos. Y suena súper dramático, ¿no? Pero si lo leen, en realidad, el rey David lo que hace es, ya le dice, esfuérzate, cumple los mandamientos y acuérdate de quienes se rebelaron en contra de mi gobierno. Acuérdate de quienes, sí, pues llevaron a cabo acciones que se contrapusieron ante nosotros, a tal grado de que termina, no sé si se acuerdan de la historia esta del descendiente de Benjamín, que cuando va pasando el rey David antes de que fuera rey, o cuando andaba huyendo, que le empieza a gritar y lo empieza a maldecir y le empieza a aventar piedras, y que el rey David se comporta y les dice a todos, déjenlo porque quizá Dios lo mandó a maldecirme. Como que ahí se comporta muy templado el rey David, pero luego aquí lo saca y le dice, oye, acuérdate también que tenemos cuentas por pagar ahí con este varón que me insultó, y pues eso es lo que le transmite, ¿no? Y le dice el rey David, yo confío en que vas a ser sabio y vas a saber qué hacer con las vidas o con la sangre de estas personas. Y esto lo vemos en el versículo del 1 al 9 del capítulo 2, este resumen. El primer capítulo, básicamente, Betsabé va y le dice al rey David que ya está a punto de morir, que uno de sus hijos ya se está proclamando rey, pero pues que él le había prometido a ella que iba a ser rey Salomón, y entonces el rey David nombra a Salomón y ya lo hace rey. Y bueno, ahí seguimos viendo las novelas. Seguro si ya vieron las series, que hablaban ahí en los comentarios, que si ya vieron las series, saben todo este drama de que tuvo que vivir el rey David con sus hijos y demás.
Así que esto es lo que sucede en la primera sección. En la segunda sección, el rey Salomón pues lleva a cabo los asesinatos. Ya cobra las cuentas que le deja su papá ahí por cobrar y lleva a cabo los asesinatos. Esto sucede del versículo 13 al 46, ahí en Primera de Reyes. Después Salomón pide sabiduría. Aquí está el episodio tan icónico de la vida de Salomón, en donde él pide sabiduría porque era un jovencito que no sabía reinar, y aquí Dios, ¿por qué le cumple su petición de darle sabiduría? Pues porque, y ahí lo dice Dios, por cuanto no pediste para ti riquezas, honra, larga vida, yo te voy a dar lo que tú pediste, sabiduría y todo lo demás. Y bueno, aquí la clave es que Salomón no pidió algo egoísta, no pidió beneficio para sí mismo, sino que pidió beneficio para todo el pueblo, para todo el gobierno. O sea, yo no sé, este pueblo es grande, yo no sé, o sea, yo no sé ni entrar ni salir, yo no tengo capacidad para hacerlo, así que te necesito para que me ayudes a cumplir esta función que me pusiste como rey. Y pues básicamente el rey Salomón deposita su confianza en Dios y reconoce que él no tiene la capacidad ni la va a tener si no es por ayuda divina. Y entonces Dios dice, vas por buen camino, hijo. O sea, estás reconociendo que tú no lo puedes hacer, ahí te va. Ari, pregunta. No, más bien es un comentario. Ahorita con mi familia ya estábamos estudiando Eclesiastés y también Proverbios. Nos hemos dado cuenta de cómo el Eterno pudo bendecir a Salomón con tantas riquezas, porque él sí pidió sabiduría y aparte el Eterno le dio más, tanto que hasta ahorita en nuestros tiempos, pongamos que el más rico fue la reina de Inglaterra, ¿no? Pero el Eterno le dio más, tanto que hasta su trono era de oro, comía en platos hechos de oro y todo. Lo bendijo mucho y no hay nadie que se compare con Salomón, la verdad. Exactamente, y justo Dios le dice eso, Dios le dice, no, no va a haber alguien que se compare contigo por esto, porque pediste eh, algo no egoísta, o sea, porque fuiste en contra de ti. Y es lo mismo que sucede con Yeshua, porque Dios lo exalta por sobre todos los demás y le dice que va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Por qué le entrega toda la autoridad? Porque Yeshua justamente hizo eso mismo, se despojó de sí mismo, no trató él de decir yo en mis fuerzas o yo lo voy a lograr o yo tengo la capacidad, sino que le dijo a Dios, confío plenamente en ti, sé que tú lo vas a hacer. Y esa es la misma actitud que tiene el rey Salomón, y por eso el rey Salomón fue el más grande. No ha habido alguien que se compare en cuanto a riquezas y conocimiento a él, pero tampoco ha habido alguien que se compare en humildad. Y bueno, obviamente Moisés también, y Moisés, yo creería que Moisés tuvo mayor recompensa al haber recibido de Dios de esta forma la instrucción. Salomón tuvo dos o tres revelaciones de Dios directas, así de platicar con Dios, pero Moisés veía a Dios cara a cara casi todos los días, y creo que eso es todavía más que lo que recibió Salomón, y por eso dice que en el Nuevo Testamento, no me acuerdo dónde, pero dice que no ha habido otro varón más humilde que Moisés, y recibió muchísimas cosas. No recibió toda la fortuna que el rey Salomón, pero según lo que hemos visto en Proverbios, vale más lo que recibió Moisés que todo lo que recibió Salomón. Así que clave aquí es reconocer que nosotros no podemos, no somos nadie, pero a través de Dios lo vamos a hacer. Y bueno, humillarnos todos los días pidiendo sabiduría de Dios. Y nos vamos a ir rápido. No me voy a meter tanto en los detalles. De hecho, aquí está en el capítulo 4, ustedes pueden ver toda la grandeza del reino. No nos vamos a meter a ver cuánta era la riqueza de Salomón y todo lo que le llegaba de impuestos de otros reinos, regalos, etcétera, etcétera. Solamente que sepan que en el capítulo 4 pueden ver la grandeza del reino. Del 5 al 7 se construye el templo. Dura 7 años la construcción del templo. Contrató o sea, se trajo del Líbano a unas personas para que construyeran el templo, y usó lo mejor de lo mejor, los mejores materiales, los mejores artesanos.
de verdad metió todo el empeño para que la casa de Dios, o sea, donde iba a habitar Dios, en este momento todavía no le pedía a Dios ni la había dedicado a Dios, pero él se esmeró para realmente darle lo mejor a Dios. Así que eso también es un ejemplo a seguir para nosotros, no simplemente como que darle lo que nos sobre o no simplemente eh, como no poner todo nuestro empeño, o sea, como que enfocarnos más en nuestra vida y no poner todo nuestro empeño en lo de Dios, sino realmente darle lo mejor a Dios. Y esto fue lo que hizo. 7 años se llevó a la construcción y también se narra ahí otras obras que hizo. No solamente construyó el templo, sino construyó más palacios y hizo más construcciones el rey Salomón. Ahí lo pueden encontrar. En el capítulo 8 nos habla del traslado del arca del templo y la dedicación del templo. Se nos narra ya cuando se lleva del tabernáculo al tabernáculo ya en el templo, y la dedicación del templo. Ya Salomón ora y le pide a Dios que habite ahí, por favor, que esté su presencia en el templo, o sea, que no simplemente sea una construcción, sino que realmente ahí esté su habitación, y pues el Dios todopoderoso, creador del universo, que tenga su morada en ese lugar específico pequeñito y que desde ahí él supervise todo el ser humano. Y dentro de esto, Salomón le pide a Dios que, por favor, cualquier persona que haga una oración viendo hacia el templo, una oración, sí, desde donde sea que nos haya dispersado, si miramos hacia Jerusalén, que por favor sea respondida esa oración. Y bueno, ahí es de donde se basa el judaísmo moderno. Y bueno, también vemos el ejemplo de Daniel, que él oraba en dirección a Jerusalén, y eso es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros, orar hacia Jerusalén. Sobre todo, no porque sea como una eh, ¿cómo se llama? Un amuleto de la suerte, ¿no? Ay, voy a voltear a ver a Jerusalén porque si me volteo para acá ya no se me va a contestar. O sea, el punto no es que Jerusalén es un amuleto de la suerte en donde si Dios está ahí y sobas la lamparita, ya va a salir y te va a conceder tus deseos. O sea, el punto de esta petición de Salomón es, número uno, que reconozcas que de Dios viene la instrucción, que Dios es la autoridad máxima y Él es el que pone su instrucción, y Él decidió que desde Jerusalén iba a salir la instrucción para todos. Entonces, reconocer que no es por ti, ¿no? La misma tendencia que vimos en Salomón, que reconoces que no es por ti. Entonces, si tú te humillas a tal grado y le haces tu petición a Dios de cualquier tipo de petición, obviamente basándonos en la petición que hizo Salomón. No es una petición egoísta, no es, oye, porque por ahí también en el resumen de Descubre la Biblia van a escuchar que hay un rabino argentino que estuvo con Joseph y que le dijo que antes de ir al Mundial, Maradona fue al Muro de los Lamentos y ahí puso su papelito de que quería que Argentina quedara campeón del mundo, y entonces se basan para decir que cualquier petición, sea lo que sea, tú ve y deja tu papelito y ya se va a contestar, pero no es así, no es, Señor, sírveme, o sea, eres mi genio de la lámpara y concédeme mis deseos. No, ya vimos cuál es el requisito para que Dios conteste y que cumpla lo que tú le estás pidiendo. Lo vimos con Salomón, es que no sea una petición egoísta, que no sea una petición ay, ayúdame y sírveme, Dios, ¿no? O sea, es una petición, la petición que tienes que hacer es, ayúdame a servirte. O sea, si cualquiera y en general la petición que dice Salomón es que si alguien en la dispersión se acuerda y mira hacia Jerusalén y le pide a Dios, sobre todo ayuda para regresar, para hacer teshuvá y para cumplir nuevamente, porque sabemos que es tarea difícil, pero que Dios se apiade y que por favor cumpla la petición. Entonces, las peticiones que tiene que hacer, recuerden, Israel no es un amuleto de la suerte, Jerusalén no es un amuleto de la suerte, es reconocer que el Dios de Israel es la autoridad máxima y humillarnos a nosotros mismos reconociendo que en nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. Entonces, esa es la clave para que Dios conteste nuestra petición,
mirando hacia Jerusalén, que reconocemos que la autoridad viene desde allá. Después de la dedicación del templo, Dios hace un pacto con Salomón. Dios le responde su oración de la dedicación del templo y Dios le dice a Salomón, tu oración ha sido escuchada, voy a habitar en este templo y todo lo que me pediste, así se va a hacer. Después del versículo 10 del capítulo 9 hasta el capítulo 11 se hace la descripción del reinado de Salomón y su caída. O sea, ya se describe cómo era el día a día de Salomón, todo el conocimiento que adquirió, la decadencia de su reino, todo lo que acumuló, todo lo que hizo, sus mujeres, caballos, riquezas, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden ver en esta sección. Les digo que no nos vamos a meter mucho a los detalles. Este simplemente es como un resumen para que ustedes puedan ver. Sí, Ari, perdón, ¿quieres que me regrese poquito? Ahí está. Entonces, no nos vamos a meter mucho a los detalles. Yo sé que me metí en algunos a detalles, pero creo que es súper importante, creo que era súper importante mencionarlo para quitarnos esa idea de que si conseguimos a alguien que vaya y nos lleve nuestro papelito al muro de los lamentos, ya por eso se va a cumplir. No es así, no es así de fácil. Primero, para conseguir a alguien que vaya al muro de los lamentos, pues sí está complicado, pero no es el papelito el que va a hacer el milagro, no es un amuleto físico, sino es la humildad y el decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, pero ayúdame a servirte. Eso es lo más importante. Y vámonos con la tercera sección. Ya no falta mucho para que terminemos. Del capítulo 12, y de hecho aquí nos vamos a ir súper rápido, nada más les voy a decir a grandes rasgos qué es lo que sucede. Ahí pueden ver capítulo 12 del versículo 1 al 24. Roboam aumenta la dureza sobre el pueblo, o sea, ya lo empieza a llevar a cabo. Ahí es donde se hace la división del reino como tal. Roboam, como ya vimos hace ratito, les dice que porque siguió el consejo de los jóvenes, les dice que va a aumentar la dureza. El pueblo dice, bueno, ¿y al final qué? ¿Nosotros qué? Si no quisiste escucharnos, nosotros qué tenemos con la casa de David? O sea, nosotros nos da igual, nosotros somos los que mantenemos al rey, así que pues mejor nosotros ya ahí tú, a ver cómo le haces, nosotros nos rebelamos. Y Jeroboam es nombrado rey. Entonces ya el pueblo elige a Jeroboam, que era el jefe del ejército, y Jeroboam estaba como de parte del pueblo, así que ya les dice, bueno, yo los puedo reinar y yo sí voy a cumplir con sus peticiones. Y Roboam nada más no pierde todo, no pierde a la tribu de Judá y de Benjamín. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué no las pierde? ¿Cómo las convence? Con el templo, ¿no? No con el templo. A ver, Celina, ¿por qué las convence de Por que la se quede? promesa que le hizo a David, ¿no? Exacto, no fue algo que hiciera Roboam, no los convenció, no hizo campaña política. Lo único por lo que se quedaron esas dos tribus fue porque Dios le había dicho a Salomón que iba a dejar siempre un pedazo del pueblo para que fuera rey sobre él su descendencia. Y bueno, para cumplirle también la promesa a David de que siempre iba a tener el poder. Siguientes versículos del 25 hasta el capítulo 14-20 es el reinado y la caída de Jeroboam, porque como ya les dije, también Jeroboam al principio dice, no, pues yo sí voy a hacer caso, porque incluso Dios le dice a Jeroboam que sí lo eligió como rey, pero después Jeroboam dice, está bien Dios, gracias, pero yo ahora voy a hacer las cosas a mi manera, y entonces ya empieza a implementar la idolatría y demás. Ahí pueden ver todo este reinado y caída de Jeroboam. Del 14-21 hasta el 16 vemos los reyes malos que se quedan en la casa del sur y Asa, el único rey bueno hasta el momento. Lo puse así porque casi todos eran malos y el único que salió bueno en esta sección es el rey Asa.
Después, en la siguiente sección, empieza ya a partir del capítulo 17 la historia de Elías y Acab. Y no me acuerdo cuál es la serie de las series brasileñas que justamente habla de esta historia. Ah, la serie de Jezabel, que también está buena esa serie de Jezabel. Jezabel era la mujer de Acab y ahí sale todas las peripecias del rey Acab, toda la desobediencia que hace y el profeta Elías. ¿Cuál era la función del profeta Elías? Pues ya lo tienen de las diapositivas anteriores, ya tienen ahí el resumen de qué es lo que hizo el rey Elías, qué es lo que hizo el rey Acab, ir en contra de esos tres criterios, y el profeta Elías lo que hizo fue recordarle que estaba desobedeciendo a Dios. El rey Acab como que se quería poner las pilas, pero por influencia de su mujer no lo dejaba, hizo mucha maldad el rey Acab y se lleva varios capítulos de esta sección hablando de todo lo que sucede, sobre todo se incluye esta historia así de manera elaborada porque aquí Dios demuestra a través del profeta Elías cuál es el Dios verdadero, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí hubo como una lucha entre dioses y entre profetas para ver cuál era el verdadero? Y bueno, ahí pueden leer toda esta historia, pueden ver la serie de Jezabel, que está muy buena también, como para saber un poquito más de esta historia. Celina, ¿tienes una pregunta o comentario? Tengo una pregunta. Aunque ya habían reyes, todavía habían profetas. Sí, sí, porque vimos justamente que la función de los profetas era ser la voz de Dios para recordarle a los reyes que estaban haciendo lo malo. Entonces, los profetas ya nunca dejan de existir de aquí hasta el fin del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con profetas justamente y ya después cambia un poquito la cosa en el Nuevo Testamento con la aparición de Yeshua y los apóstoles. Peter, tú tienes... Solo Una para pregunta, complementar justo perdón. esa respuesta. Perdóname, Celina, ibas a decir algo. No, continúe. Discúlpame. Y gracias. Sí, solo iba a complementar tu respuesta diciendo lo siguiente. Ya la siguiente semana yo creo que veamos Segunda de Reyes. Les recomiendo para justamente esa pregunta que está haciendo Celina, leer el capítulo 17. En Segunda de Reyes 17, ahí dice que todo el tiempo de los reyes, Dios constantemente les estuvo mandando profetas para hacerlos volver, pero no regresaban. Para hacerlos hacer Teshuvah. Eso viene en Segunda de Reyes 17. Y ahí lo ¿No van lo a vimos poder ver. en curso básico? Perdón, perdón, Peter. Disculpa. ¿Eso no lo vimos en curso básico? Sí, de hecho, Vale. desde el tema 1 prácticamente. Y pues digo, sí, y pues sí, lo podemos ver. Si tú te pones ya a leer no solo las profecías, sino las historias que vienen en los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, todos te van a decir, en el año tal del reinado del rey tal, se dio esta profecía para ubicarnos en el tiempo. Entonces, pues te vas a dar cuenta de que Oseas convivió con el rey tal, con el rey Ezequías, que Ezequiel le tocó el último rey de Judá y la deportación a Babilonia. Entonces, sí, todo el tiempo convivieron reyes y profetas. Y también todos estos libros de reyes que son históricos, justamente también sirven mucho para llevar un conteo de los años, cuánto tiempo pasó y demás, porque como dice Peter, los eventos básicamente se trataban así en el reinado de tal rey y en tal año. Entonces así era como se iban midiendo, o sea, como para saber en el tiempo cuándo iba sucediendo cada cosa. Pero bueno, ¿o tienes otra pregunta, Selina, o ya fue contestada? No, sí ya me fue contestada, pero tengo otra duda que me surgió. ¿Y, y por qué y cómo desaparecieron los profetas? Ok. Hubo un tiempo de silencio después de que terminan los profetas de hablar y después aparece Yeshua. Creo que Peter quiere decir algo. Sí, solo para complementar justo lo que estás diciendo, amigo. Ujú. El rol de los profetas era
llamar al pueblo al arrepentimiento, volverlos a su camino. Y Dios estuvo mandando muchos profetas durante mucho tiempo. Pero pues obviamente hubo un tiempo en el que Dios en su infinita sabiduría determinó que dejara de haber el nivel de profecía que estaba habiendo, donde se hablaba del futuro y había milagros y etcétera, para justamente tener un tiempo de, ¿cómo decirlo?, de sequía, digamos, profética, antes de que apareciera Yeshua y se pusieran muchos elementos en escena. Entre ellos Juan el Bautista, que por mismas palabras de Yeshua es el más grande entre los profetas, porque justamente es el último que llamó al arrepentimiento de la manera en la que lo hizo. Y pues al llegar Yeshua, la mismísima palabra viviente, pues ¿qué más había que agregar, no? Entonces, digo, obviamente hay cartas de Pablo, de Pedro, pero pues ya no es profecía como tal, sino es simplemente explicaciones de la palabra máxima que es Yeshua, ¿no? Entonces, ¿por qué dejaron de haber? Pues porque Dios determinó que con lo que nos había revelado hasta el momento era suficiente. Entonces, esa es como la respuesta más rápida. Sí, muchas gracias, Peter. De hecho, ahí está el texto que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de sus siervos los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, como que sí Correcto. hubo un cambio en la estrategia de hablar, y bueno, sobre todo porque, como dice Peter, ya estaba todo profetizado, ya estaba todo dicho, ya el Nuevo Testamento simplemente es el cumplimiento de esas profecías a través de Yeshua y el citar a los profetas. O sea, como los apóstoles lo que hacían simplemente era citar, y Yeshua, al haber dado la comisión a los apóstoles de ir y predicar, pues ya estaba el mensaje dado, ya lo único que tenían que hacer era ir a compartir y a cumplir. En realidad todos estamos llamados a cumplir el mismo objetivo que los profetas, el llamar a todos, primero nosotros a arrepentirnos y llamar a todos al arrepentimiento. Bueno, gracias. Ya lo lancé todo. Gracias. Gracias, Elina. Bueno, entonces nos quedamos en Elías y Acab. Grandes historias de Elías. Y también algo que me dio mucha esperanza de este profeta Elías es el cuidado que Dios tiene de él, que le dice que se vaya al desierto, y Elías no repeló no le dijo: oye, pero ¿qué voy a comer? ¿O cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? Dios lo lleva y lo alimenta allá. Dice que cuervos llevaban pan y carne, y que lo alimentaban 2 veces al día. Entonces eso también nos transmite y nos hace saber que Dios siempre está al pendiente de nuestras necesidades y que Él se va a encargar, sea como sea, de suplir nuestras necesidades. Y por último, en esta sección 3 está el reinado de Josafat, hijo de Asa. Bueno, y nos queda todavía un poquito más. Y el reinado de Ocosías, hijo de Acab. Y ahí está Asa, que era el rey bueno en el sur. Josafat también fue bueno. Y Ocosías fue malo porque era del norte. No necesariamente por ser del norte ya era destinado a ser malo, pero ya sabemos que no hubo ninguno bueno en el norte, así que por eso sabemos que fue malo. Y ahí termina el libro de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 22, versículo 53. Ahí ya se nos cierra hasta aquí. Sí, así simplemente corta, ¿no? Porque el siguiente libro de Reyes va a continuar con esta narración. Como les había dicho, en el libro de Primera de Samuel son 4 los libros de reinados, que así se le llamó en la Septuaginta, 4 libros de reinados, que simplemente es la cronología de las historias de los reinados de los reyes de Israel. Así que este es el tercero de esos 4 libros, y la próxima semana, Segunda de Reyes, va a ser el 4.º libro de los reinados, o el segundo libro de Reyes, como lo conocemos el día de hoy. La pieza del rompecabezas, ¿qué es cómo se une esta pieza al resto de la historia que hemos visto? Esta pieza se resumiría en: no hay quien haga el bien.
¿para qué se nos da tantas listas de personas que hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Pues para demostrarnos que no hay nadie que haga el bien. Incluso los reyes que hicieron lo bueno, pues en algún momento murieron y después vino alguien más y cambió las cosas e hicieron lo malo. O sea, en resumen, en generalidad, no hay quien haga el bien. Si alguien me puede ayudar a leer los primeros versículos de Salmos 14, ya para cerrar, se lo agradecería. Hay quien levante su manita. Salmos 14. Solo que es así en su Biblia porque no quería incluir más texto aquí, que se ve más limpia esta diapositiva. Y si no, pues yo lo leo. Dice necedad y, a ver, Gina, Salmos 14. Voy. Dame un segundo. Se me perdió. Ya la tengo. ¿Hasta dónde? Del 1 al 3. Ok. Salmos 14. Al músico principal, Salmo de David. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es, muchas gracias. Ese es el resumen del libro de Primera de Reyes y el resumen de la historia completa de la humanidad. No hay quien de su propia cosecha haga lo bueno. O sea, si tú quieres hacer lo bueno, ya tenemos ahí los requisitos del criterio de cómo determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sin duda, lo bueno no sale de ti, sino que sale de la palabra de Dios, sale de obedecer las instrucciones de Dios. Así que, pues hasta aquí la pieza. Como para conectarla con el resto de las piezas, es Dios extiende la mano para ayudarnos a ser buenos, para ayudarnos a ser parte de su equipo, y nosotros nos desviamos, nosotros constantemente le fallamos, pero bueno, Dios siempre tiene su mano extendida. Tenemos el conocimiento de cómo andar en el camino, a través de los mandamientos y a través del testimonio de Yeshua. Sin embargo, no siempre lo hacemos, y esa es la historia que se repite una y otra vez en la Biblia, que Dios da un medio para la santificación y el hombre lo rechaza. Y eso es lo que estamos viendo en este libro también. Y bueno, la esperanza es que sí hay forma de hacerlo, y en los libros siguientes vamos a, digo, ya entrando al Nuevo Testamento con Yeshua, vamos a ver que sí hay forma de hacerlo. Pues sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta o si alguien quiera agregar algo. Si no, nos podemos ir. Acá ya empezó como que se tardó un poquito, pero se oscureció el cielo y está el eclipse. Entonces, Acá ya se no hay ve como más. amarillo el día. Ujú. Ándale. Aquí estaba gris y se puso azul. Órale. Aquí no hay diferencia porque está nublado por acá. Esas nubes. Ay, ay, ay. Oye, Fer, pues digo, muchas gracias por la clase. Genuinamente estuvo muy buena. Siempre encuentras alguna manera de estructurar que está muy padre. Eso es algo que, que siempre me ha gustado de tus clases. Recuerdo que desde las clases de la ciencia, cuando me pasabas tus notas y ahí yo iba siguiendo, yo decía, wow, qué forma tan, bueno, yo por lo menos lo veo así como de tan inteligente de estructurar. Está muy padre, amigo. Yo siempre disfruto las que das. Este, Gracias a Dios. sí, gracias a Dios. Y pues bueno, digo, lo que seguiría en teoría, queridísima Rachel, sería ir contigo. Dime, ¿estás lista? ¿Estás preparada?
Ok, súper, ya me dijiste que sí. Antes de ya pasar contigo directamente, igual voy a aprovechar como Fer para preguntar si hubo alguna duda o comentario. Si no, ya pasamos contigo. Creo que ya no. Ya me dijo Gina que no. Y los demás apagados. Entonces, pues sí, Rachel, si gustas, vamos contigo. Platícanos qué nos tienes para el día de hoy. Hola chicos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tengo, Shabbat Shalom. Tengo un juego de Kahoot preparado de esta clase y déjame compartir la pantalla. Mírame chance de ir a buscar un dispositivo. Ok, aquí está la pantalla. Ok, ahí está el Venga, código. chicos. Ahí está el QR, ahí está el código. A ver. ¿Nos los podrías pasar al chat, Rachel? Ahí sí se puede el link para que igual aquí los que estén se puedan ingresar. Pero la clase estuvo súper buena. Coincido. Genuinamente sí estuvo cool. Sí, está bien interesante cómo hay lo que les decía al principio, como que rascándole vemos detalles que no sabíamos. Yo no sabía lo del rey David que planeó todos esos asesinatos y lo de la petición del rey Salomón. O sea, siempre que estudiamos un libro, siempre descubrimos algo nuevo y creo que solo por bondad de Dios, porque si fuera por nosotros, no encontraríamos, solo leeríamos y sería aburrido o no sé, creo que hay que agradecer a Dios por eso. Coincido. A mí me sucedió mucho tiempo que, sobre todo cuando niño, decía, quiero empezar a leer la Biblia. Y empezaba y llegaba a números y no, nomás no avanzaba porque me quedaba dormido, y nomás no se podía. Pero sí, con otro enfoque, pues ya agarras mucha más carnita, ¿no? Sobre todo con la ayuda de Dios, lo que pone en tu corazón, ¿no? Sí, se vuelve más interesante por la historia detrás de lo que está pasando en el libro y la política y todo lo demás. Sí. Y todo se repite por lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Entonces, qué bueno. A ver, ¿quiénes nos faltan? Todavía faltan que se conecten como 2, 4, 6, 7. Todavía faltan como mínimo unos 5. Venga, chicos, ahí está, unos 4 más que se conecten. Ya vieron que hoy somos poquitos, entonces hoy podrían aprovechar para intentar conseguir un primer lugar. Y hay más preguntitas para que tengan oportunidad. Qué Estar en padre. el- Preguntas son, Son 14. Yo siempre hago como 10, así que puse como 4 más. Sí, está súper bien, Richard. ojalá los hubieras hecho fáciles. Venga, chicos. Oye, Richard, también por cierto, no se escucha la cancioncita. Digo, por lo menos yo no la escucho. No Ni sé yo. si tú sí la escuches y nosotros no. Ya, Y ya ya, soy. ya compartí. Vamos a quedar en 9. ¿Faltan cuántas personas? Faltarían 2 más, Rachel. Ahí no. 2 Sí, más. Sí, vamos a darles un medio minutito. ok. A ver quién más se puede agregar. Oh. Me dice Peter.
Pues si gustas ya podemos empezar, Rachel. Parece que no se va a unir más. Sí, sí, porque digo, a lo mejor alguien que luego sí nos pide tiempo, que es Cami Torelli, ya la veo conectada. Entonces, si Ok. gustas, damos. Vamos a empezar, chicos. Dale, Rachel, aquí estamos, atentos. Ok. Ok. Primer libro de Reyes. ¿Cuál es la primera pregunta? Ok, dice, ¿cuál es el versículo lema de estos libros, de las rompecabezas? Segunda de Pedro 1, 24 al 25. Tercera carta de Pedro 1, 24 al 25. Primera carta de Juan 1, 24 al 25. Primera carta de Pedro 1, 24 al 25. Sí, la última es la correcta. Ok. Veo que Judith está en primer lugar y Charian en segundo. La segunda pregunta. Según la tradición, ¿quién escribió Primera de Reyes? ¿David, desconocido, Samuel o sacerdotes levitas? ¿Quién escribió el primer libro de Reyes? Ay, no me puedo ver. Ok, la mayoría lo puso bien. No se sabe quién escribió. Puede ser que fue Esdras y no sé quién fue el otro. Pudo haber sido Esdras cuando compiló los libros, la Torá, ¿verdad? Pero no se sabe realmente quién fue. Ok, veo que Sammy está subiendo en el podio. Tercera pregunta. ¿Cuál es el criterio para los reyes? ¿Qué tienen que tener los reyes? Y hay múltiples respuestas. Permanecer fiel al pacto, actuar como guardianes del pacto, eliminar la idolatría o adorar solo a Dios. ¿Cuáles son los requisitos, los criterios? Ok, entonces la mayoría lo sacó bien. No es actuar como guardianes del pacto, eso fue como, gracias a Dios nadie lo puso y la mayoría lo puso bien. Vamos a ver, ok, Judith sigue en primer lugar y Sharian en segundo. ¿Quién fue ungido como rey de Israel en el segundo libro de Samuel? David, Saúl, Absalón o Jonatán. ¿Quién fue ungido como rey de Israel en el segundo libro de Samuel? Esta es una fácil. Ok. La respuesta correcta fue David. No sé quién puso a Absalón, pero es David, ¿ok? Fue ungido. Absalón no fue ungido como rey, fue David. Ok, no veo mucho cambio, solamente vi que el link está subiendo. ¿Qué produce la separación de Dios? ¿Qué produce la separación de Dios? Estábamos viendo, pero me estaba enseñando que hay algo que nos causa que venga juicio en nuestras vidas, que causa que Israel se vaya separando. Ok, la mayoría la sacó bien, ni la leí, pero es la desobediencia. O sea, desobedecer. Y Fer lo dijo muchas veces, es la desobediencia que nos separa del Señor. Silencio, no es silencio, aunque sí tenemos que hablar con el Señor y todo, pero es la desobediencia. Rachel, ¿Sí, Ari? ¿por qué pusiste los filisteos? Esa fue una respuesta, fue como una pregunta de la clase anterior. Yo solamente la copié y se me olvidó borrar esa respuesta. Ah, ok. Sí, pero qué bueno que nadie lo puso. Eso es lo que me da felicidad. Ok, ¿qué pasó justo después de la salida de Egipto? O sea, ¿qué pasó después? El pacto en Sinaí, la temporada de los jueces, el reinado de David o la entrada a la tierra prometida. ¿Qué pasó justo después de la salida de Egipto? Ok, la mayoría lo sacó bien, fue el pacto en Sinaí. No entraron todavía en ese tiempo a la tierra prometida. Tuvo que pasar ciertas cosas, ¿verdad? Ok, veo que Ari está subiendo. Eh, la siguiente pregunta es, ¿en qué versículo se le promete a David que su dinastía iba a ser eterna? En 2 de Samuel 7, primera carta de Pedro 4, 3 al 8, en el libro de Santiago o en el libro de Primera de Samuel.
¿En qué versículo se le promete a David que su dinastía iba a ser eterna? Algo que debemos saber. Ok, en el segundo libro de Samuel 7 se le hace una promesa a David de que su descendencia, que de sus hijos iban a estar sobre el trono de Israel, ¿verdad? Reinando Israel. Ok, veo que hubo un cambio aquí. Ahora está Cristal en segundo lugar y Judy sigue en primer lugar. Ok, ¿cuántos reyes buenos hubo en el reino del norte? 8, 20, 12, 0. ¿Cuántos reyes hubo? Buenos reyes buenos hubo, ok. La respuesta correcta es 0. No hubo ninguno. Tristemente, nadie quiso hacer las cosas bien. Ok, veo que Sharian se fue al segundo lugar. Muy bien. ¿Cuándo se dividió el reino de Israel? Lo vimos. 730 antes de Cristo, 930 antes de Cristo, 1010 antes de Cristo, 586. Ok, 930 antes de Cristo. Eso ya lo sabemos desde como el curso básico, ¿verdad? Así que muy bien, chicos. Yo no vi cuántas personas la sacaron bien, pero creo que fue la mayoría. Y Ari está en segundo lugar. Ok, true or false, verdadero o falso. Hubo 8 reyes buenos en la casa del sur. True or false. Ok, muy bien, fue rápida esa. La mayoría lo sacó bien. Ok. ¿Cuál es el texto introductorio? ¿Cuál fue el texto que citó Segundo de Samuel 7, el libro de Reyes 12, 13 a 14, el primer libro de Samuel 4 al 8, o primer libro de Reyes? ¿Cuál es el texto? Ok, primero de Reyes 12, 13 a 14. Ok, veo que Gina está subiendo. Sí, sigue en primer lugar. ¿Cuál de los hijos de David heredó el reino, el reinado? Creo que me faltó un acento ahí, pero sorry, guys, se me fue. Oye, Rachel, Sí, Cami. no soy Ariadna. La Ay, roja está mal escrita. ay, gracias, perdón. Lo hice súper rápido, entonces no sé si pudieron entenderlo. Y sí, pues está bien. Yo creo que la mayoría lo sacó bien de igual manera. Pero gracias por decirme. Yo uso una aplicación, la ven aquí, para que me ayude con los acentos porque a veces se me olvidan. Ok, ¿cuál es el rol de los profetas? ¿Cuál es el rol de los profetas? Hay varias respuestas. Hablar solo de parte del Dios de Israel, señalar la idolatría y la injusticia, actuar como guardianes del pacto o exhortar a Israel al arrepentimiento. Ok, la mayoría sacó bien. Eran todas las respuestas correctas. Ok, sigue Judy en primer lugar y esta es la última. ¿Con qué versículo termina la presentación? ¿Cuál fue el versículo que puso Fer al final de la presentación? Salmo 8, 2 de Samuel 7, 1 de Reyes 11 o Salmos 14. ¿Con qué versículo termina la presentación? Salmos 14. Y eso solamente tenían que ver sus notas y ahí estaba la respuesta. Pero igual vamos a ver quién estuvo en primer lugar. En tercer lugar, Ari. Muy bien, Ari. Quedé en octavo lugar. Qué bien, Cami. En segundo lugar estaba Elin y en primer lugar, vamos a ver, no me acuerdo bien, estaba Judith. Muy bien, chicos. Vamos a ver los runners up, Sharian y Gina. Muy bien, chicos, gracias por participar. Y espero que se les quede toda esta información en la mente. Ok, ahí escucho la música. Todavía se escuchaba un poquito, ¿verdad? Pero sí, muchas... Ay, miren, tengo aquí cerrado. Muchas gracias, Rachel, por la actividad. Fueron buenas preguntas. Ahí, como siempre, no pueden faltar las preguntas que despistan, ¿no? Pero estuvo súper bien. Eh, insisto, muchas gracias, Rachel. Gracias, Fer, también ya te había dicho. También gracias, Luis, por las canciones y que ahí todavía estás. Les agradezco mucho a todos por conectarse. Ahora sí que llegamos al final. Les deseo a todos que tengan un muy bonito Shabbat. Cualquier cosa, ya saben que ahí estamos.
Disfruten mucho el día. Recuerden que es un día familiar, un día de reflexión. Estemos ahí atentos a lo que Dios nos quiere decir a través de los estudios que hagamos, de las pláticas que tengamos, de todo. Muchas gracias, chicos, y estamos en comunicación. Que tengan un bonito Shabbat. Nos vemos pronto a todos. Shabbat shalom. Estamos, chicos. Bye. Shalom. Gracias por la clase, Fer. Shabbat shalom.